Amigos, bienvenidos a una reunión más de Seguidores del Camino. En esta oportunidad desde La Molina, donde vamos a ver un tema que surge de celebraciones que ocurren a nivel mundial respecto a algunas fechas. El tema es santidad en la mesa. Nosotros como Keilah, como congregación, hemos recibido la instrucción para aprender a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo, nuestro Padre es santo. No es un asunto de solo ser creyentes, porque si se trata de eso, los demonios también creen y con una ventaja, tiemblan. En ese sentido, en relación al hombre natural o al creyente religioso, lo superan los demonios. ¿Por qué? Por esa actitud de temer al Eterno. Sí, así es. Vamos a ver en Hebreos capítulo 7, en los versículos 22 al 27, vamos a ver lo que dice la Escritura, pero ahí en la esencia de ese mensaje, en ese pasaje, habla de que garantiza una alianza mejor. ¿Tú de repente quieres leerlo? Hebreos capítulo 7, en los versos 22 al 27. Hebreos capítulo 7, en los versículos 22 al 27. Esto es importante porque... Sí, lee. 22. Desde el verso 22. A ver, ¿qué nos dice la Escritura? Y ahí vamos a ver nosotros que al ser eterno, el sacerdocio de Yeshua es intransferible, es un sacerdocio que es inmutable, porque ya no se está bajo el sacerdocio de Leví, sino que ahora Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el Mesías, al ser sin pecado, no tenía que ofrecer ningún sacrificio en relación al pecado. El pecado nos aísla de la presencia del Supremo Hacedor. Si oramos o hacemos tefilá sin haber pedido perdón por los pecados, nuestra tefilá u oración no va a trascender. Lo mismo se aplica si guardamos los Shabbats o las fiestas de Yahweh. De repente tú puedes ayudar, Mónica, Hebreos capítulo 7, en tu versión Peshita, o en la que tienes, creo que es esa. Hebreos capítulo 7, en los versículos 22 al 27. A ver, te escuchamos. Tú puedes ir buscando Isaías capítulo 1, en los versículos 15 al 18. Ya, Hebreos capítulo 7. 22 al 27. Adelante. Dice, a causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto, del cual Jesús ha venido a ser su fiador. Y aquellos sacerdotes fueron numerosos porque morían y estaban impedidos de continuar. 15, Pero 18. este, por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser, y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues él vive eternamente e intercede por ellos. Porque en verdad nos convenía tal sacerdote puro, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes, ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por el pueblo, porque este lo hizo una sola vez, al ofrecerse a sí mismo. Ok, y ahora Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, en los versículos 15 al 18, vamos a encontrar que dentro de este pasaje, la Escritura dice, muchas oraciones yo no las escucho. No por el mucho orar se va a escuchar las oraciones. Tiene que haber unas condiciones fundamentales. Dice Isaías 1, 15 al 18. Versículo 15. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes, y aunque multipliquen las oraciones,
no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y límpiense. Quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Apártense de la maldad. Aprendan a hacer lo bueno. Procuren el derecho. Hagan bien al oprimido. Defiendan al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pues, declara Yahweh, y discutamos juntos, aunque sus pecados sean como la grana. Entonces, ahí está diciendo que Él apartará sus ojos de nosotros. A pesar de las muchas oraciones, no las escuchará. Implica que nosotros tengamos para restituir, para establecer una relación adecuada, lavarnos, limpiarnos por medio de la palabra. Dejar de hacer lo que está mal, dejar de hacerlo, no juguetear con el pecado, ayudar al necesitado, ir hacia el Padre para estar en paz con Él. Y el verso que sigue, 1:19. No terminé el 18. Sigue 18, 19 pues. Ya. En el 18 lo voy a repetir, ¿ya? Vengan pues, declara Yahweh, y discutamos juntos, aunque sus pecados sean como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora el 19. Si obedecen y me prestan atención, comerán lo mejor de la tierra. Entonces la bendición, dice, si obedecen, la bendición, si nos rendimos a la obediencia, será el poder comer de los mejores frutos de la tierra. Es como que la dispensa se abre para aquellos que obedecen. ¿Y qué significa obedecer? Seguir las instrucciones de la vida. Las instrucciones para nuestra existencia están establecidas en la Torá. Haber estado siguiendo el patrón romano, por ejemplo, de reunirnos en un día fuera de la voluntad del Padre, conocido como el día domingo, llamado así el día del Señor, es un apartarse de su voluntad, porque el Shaddai dejó bien establecido que sea su séptimo día. Él escogió el día, no que nosotros escojamos. Él lo escogió. Tenemos que partir del hecho que el Supremo Hacedor conoce a profundidad el funcionamiento de la creación porque Él lo ha creado. Por ello estableció leyes perfectas y santas. Miren lo que dice Mateo 7, en los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23. Ahí vamos a leer acerca de malhechores, de aquellos que... 7, 21 al 23, de aquellos que hacen maldad, hacen iniquidad. ¿Qué dice? No todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. En algunos y en otras versiones dice, apártese de mí, transgresores de la ley o de la Torá. Hasta el 23. Sí. El ser malhechores o hacedores de maldad connota la idea, en otras palabras, de ser hombres sin Torá, sin ley, tal como lo encontramos en el original griego, que dice, en aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, nunca os conocí, apártense de mí, transgresores de la ley, Torá. En Levítico capítulo 11, en los versículos 1 al 8, hay una lista respecto de animales, respecto a la creación, que debemos aprender, 11, 1 al 8, que tenemos que aprender a distinguir. Vamos a revisar esa lista rápidamente. Levítico capítulo 11, en los versículos 1 al 8. Adelante. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que podrán comer de entre todos los que hay sobre la tierra. Todo el que tenga su pezuña partida y hendida y que rumia, podrán comer. ¿Tiene mejor la lista de los animales que se pueden comer directamente? Espérate.
Pero de los que rumian o que tienen hendidas sus pezuñas, estas no comerán. El camello, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. El conejo, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. La liebre, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impura. El cerdo, que aunque tiene su pezuña partida y hendida, no rumia, le será impuro. No podrán comer de su carne ni tocar Tenemos, sus cuerpos liebre, muertos, cerdo. le serán impuros. ¿Qué otros animales? Estos son los que podrán comer de todo lo que hay en las aguas, todo lo que tengan aletas y escamas, que está en las aguas, en los mares y en los torrentes podrán comerlos. Pero todo lo que tenga aletas, lo que no tengan aletas ni escamas, que está en los mares y en los torrentes, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre toda criatura viviente que hay en las aguas, Así es. le será impuro. Ajá. No comerán su carne y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que hay en las aguas que no tengan aletas ni escamas, le será impuro. Además de entre las aves, estas abominarán y no las comerán, porque son impuras. El águila y el milano, la corneja según su especie, el avestruz, el gavilán según su especie, el halcón nocturno, la garza, el cuervo, el búho, el pelícano, la urraca verde, la cigüeña, el abubilla, según El su Padre especie, sabe por qué lo está la diciendo. úcupa y el pavo real. Además, todo insecto que se desplace sobre sus cuatro patas le será impuro. Pero de todos los insectos que se desplazan sobre sus cuatro patas, que tengan las piernas unidas a sus patas o para saltar con ellas sobre la tierra, esas sí lo podrán comer. Estos podrán comer de ellos la langosta según su especie y la langosta grande sin alas según su especie. Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas le será impuro. Y por La ello otra puede versión es quedar impuro grillos. Cualquiera, y todos sus cuerpos muertos quedarán impuros hasta la tarde. Cualquiera que cargue sus cuerpos lavará su ropa, pero quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que tenga su pezuña partida, pero que no esté hendida, y que no rumie, le será impuro, y cualquiera que lo toque quedará impuro hasta la tarde. Ya. ¿Ya? Entonces, es muy significativo que luego de la creación del hombre y la mujer, la primera indicación que hace Yahweh es en relación a los alimentos. O sea, crea al hombre, crea a la mujer y de frente va la indicación sobre los alimentos. Tenemos que distinguirnos entonces como un pueblo en su pensar y en su actuar. Hay una diferencia, pensar y actuar. No somos lo mismo que los otros pueblos que no conocen la revelación. Somos un pueblo santo, un pueblo kadosh. En Levítico 11, 41 al 44, hay unas expresiones interesantes que Mónica nos va a leer. Levítico 11, 41 al 44. ¿Qué nos dice? En el mismo capítulo de Levítico que hemos estado. Todo animal que se arrastra por el suelo le será impuro, no lo comerán. No comerán a cualquier animal que se arrastre sobre su vientre, y todo el que ande sobre cuatro o muchas patas de entre todos los que se desplazan sobre la tierra, porque son impuros. No se hagan abominables a causa de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No se contaminen con ellos ni se hagan impuros por causa de ellos, porque yo soy Yahweh, su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminarán, pues, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces tenemos que distinguirnos, decía, como un pueblo, también con respecto a lo que nos alimentamos. Y no debemos entrar a un desafío, a una discusión con Adonai. Y él sabe por qué nos lo está diciendo. Por ejemplo, en relación al cerdo, el 98% del ácido úrico que compone la orina del cerdo queda en su carne. Demora 4 horas en ser digerida. Acelera la proliferación de células cancerígenas. La grasa del cerdo se sedimenta en las paredes de los vasos sanguíneos, causa coágulos de sangre, esclerosis, colesterol, triglicéridos
y es una fuente de 75 enfermedades, ejemplo, triquinosis. Esto lo dice el doctor Hassan Mustafa de la Unión Mundial para la Salud, Canadá. En Ezequiel capítulo 22, verso 26, encontramos una frase: tuercen el sentido de mis enseñanzas. Vamos a ver nosotros Ezequiel 22, 26. Está cuando las personas dicen, no, pero Yahweh nos ha dicho que podemos comer de todo alimento. Sí, pero de todo alimento, y no toda carne es alimento. Y justamente para que nosotros podamos distinguir, no debemos torcer lo que Él nos ha enseñado. De ahí la indicación de Ezequiel 22, 26 acerca de lo que hace el hombre: torcer el sentido de mis enseñanzas. Por ejemplo, cuando dice, ¿no?, con respecto al Shabbat, que ahora nuestro reposo es Yeshua. Pero el Shabbat es antes del pecar del hombre. El Shabbat es el reconocer quién colocó la firma al final de la creación. Y honro esa firma reconociendo su creación. La colocó al final. No la colocó en el primer día, en el segundo, sino al final. Colocó su firma y Él santifica y bendice. Entonces, en atención a la firma del Creador, es que yo descanso y lo honro. Y Él ha santificado y bendecido ese día. ¿No? Su sacerdote dice. A ver, ¿qué dice? Léelo. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas santas. Ajá. Han hecho diferencia entre lo sagrado y lo profano. Entonces, sus sacerdotes han enseñado al pueblo a pecar. No han hecho diferencia, dice, comamos de todo. Dice, no han enseñado a discernir entre el mundo y lo limpio. No han enseñado a discernir. Entonces, vamos a ver más adelante las técnicas que emplea el hombre para torcer las escrituras en algunas organizaciones religiosas con respecto, por ejemplo, a la comida. Debemos ser conscientes que cuando nos alimentamos de un animal inmundo, nos estamos contaminando al hacerlo. Las teologías de los hombres que han torcido las escrituras sostienen que ahora en Yeshua todos los alimentos son limpios. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. E impulsan con ello a pecar abiertamente. No quieren quedarse solos con esa idea. Recordemos que ni una tilde de la ley o profetas han pasado. ¿Por qué? Porque cielo y tierra tampoco han pasado o dejado de ser. No todo se ha cumplido aún. ¿Quiénes somos nosotros? Está la definición. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9. Y esto es el pacto renovado, Brit Hadashah, Nuevo Testamento. ¿Qué cosa encontramos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9? Y vamos a entender, a ver. 1 Pedro 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. Claro, entonces acá hay una diferenciación muy grande. Nosotros somos un pueblo escogido. Somos parte del linaje de Israel, somos integrantes de un pueblo que ha sido seleccionado. Jesús de Nazaret vino a libertarnos de todas las maldiciones que arribaron a nuestra vida al haber estado violando las leyes. No vino para que vivamos en rebeldía y haciendo lo que se nos antoja, hasta el punto de no distinguirnos de los paganos o gentiles, o gente que desconoce acerca de las leyes del Padre. En relación a los alimentos prohibidos, no tiene nada que ver con la clase de alimentos que ahora sean limpios y que como que los animales en la época antes del diluvio comían cosas insanas, comían cosas limpias y la naturaleza era mejor. Entonces, sino que la orden es no comerlos expresamente. Y acá no hay ningún condicionamiento de ningún tipo, sin excepciones. El Padre sabe por qué nos los está diciendo, porque sabe por qué y para qué lo hizo. Por ejemplo, el chancho carece de poros
Es en razón de ello que las toxinas no pueden ser desalojadas, quedan dentro del animal, dentro de su carne. Ahí hemos leído Levítico 19, 9 al 12, ¿no? Y eso ya hemos leído acerca de un conjunto de animales que hemos tenido oportunidad de leer ya por el lado de Mónica, aunque llegamos hasta el 1 al 8, ¿no? Más. ¿Hasta dónde llegaste? Más del 8. Más del 8, ¿no? Sí. Y que sí que puede leer el Levítico 11, 9 al 12. ¿Qué encuentras ahí? Levíticos 11, en los versos 9 al 12. 11, del 9 al 12. Sí. A ver, mientras vas afinando la voz. Estas son los que podían comer de todo lo que hay en las aguas, todo lo que tenga aletas y escamas, que está en las aguas, en los mares y en los torrentes podrán comer. Pero todo lo que no tenga aletas ni escamas, que está en los mares y en los torrentes, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre toda criatura viviente que hay en las aguas, que será impuro. Ajá. No comerán su carne y abominarán sus cuerpos muertos. Hasta el 11, ¿no? 12. Todo lo que haya en las aguas que no tenga aletas ni escamas, les será impuro. Entonces son animales que fueron creados para limpiar las aguas, se alimentan inclusive de las deposiciones de otros animales, son limpiadores. Así como por ejemplo las aves carroñeras como los buitres que se alimentan de los cadáveres. Todo responde a una razón de ser para mantenimiento de la creación. Cuando se come el langostino se extrae la venita, donde están lo que ha defecado, no él, sino los otros animales de mar, de lo cual el langostino se alimenta. Y Levítico 11, 13 al 23 sigue una lista. Encontramos ahí las aves y los insectos permitidos, así como una lista de los prohibidos. Continúa la lista en Levítico 11, 29, 30. Vamos a encontrar ratones. Pero por ejemplo, el cuy también es un roedor. Y con todo lo anterior hasta ahora ya conocemos a grandes rasgos lo que son los animales inmundos. Pero a la pregunta, ¿cómo se han venido torciendo las escrituras para comerlos? Algunos de ellos. Veamos en 1 de Timoteo capítulo 4, en los versículos 1 al 5. Porque hemos sido advertidos acerca de torcer escrituras. 1 de Timoteo capítulo 4, en los versos 1 al 5. Ahí habla de comer ciertos alimentos. ¿Qué dice? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Prohíben casarse y hacen abstenerse de alimentos creados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, no se debe rechazar nada ni se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Entonces, una forma de torcer las escrituras es decir que ahora se puede comer de todo, pero ahí está hablando de alimentos. Ya lo que hemos leído, el Padre ha distinguido a nosotros, nos ha facilitado la tarea de descubrir los alimentos o las carnes que son puras de las inmundas. Habla de los animales que Elohim creó para que las consumiéramos con acción de gracias. Porque había algunas doctrinas de demonios que aún prohibían comer de alimentos que el Todopoderoso sí había autorizado. No se puede entonces santificar lo inmundo, porque es una forma de torcer las escrituras, con acción de gracias para que deje de ser inmundo. Eso sería casi, esto es, vamos a decir en pocas palabras, eso es brujería. Que dice Hechos capítulo 15, en los versos 19 al 21, vayamos a Hechos 15, en los versículos 19 al 21. Por eso es que es importante el conocimiento de la Torá para encontrar las instrucciones y luego con esas instrucciones poder entender
lo que viene después, que dice Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo digo que no se acose a los que han vuelto a Dios de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de reposo en la sinagoga. Entonces, está hablando de un concilio de Jerusalén con respecto a gentiles, donde ellos reciben unas indicaciones iniciales. No se les puede, de un momento a otro, darle a conocer todo, pero por lo menos 4 indicaciones iniciales, y el resto lo irán aprendiendo porque tienen que Moisés es predicado, es decir, las instrucciones, en cada ciudad, donde se reúnen a escuchar de ello los días sábados. Eso está referido a extranjeros. Entonces habla de aquellos animales autorizados que no los coman si murieron, por ejemplo, ahogados, porque por el temor el animal se ha llenado su carne de toxinas. Si muere ahogado, temor genera toxinas. Y tampoco comer sangre. Todo ello son leyes kosher, leyes santas, prescritas en la Torá. Kosher significa aptas para el consumo del pueblo de Israel sin consecuencias. Los detalles lo irán aprendiendo en el Shabbat en relación a la ley de Moisés los días sábados. Entonces no debemos, como por ejemplo, comer hígado o la morcilla. Otro clásico que surge hablando acerca de torcer las escrituras, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. ¿Qué nos dice ahí? A respecto de comer y a ver si lo tienes. Acércate un poquito. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿Ya? o en cuanto a días de fiesta, o de luna nueva, y sábado, las cuales son sombras de las cosas que habían de venir, pero el cuerpo de Cristo. Ya. La sombra es algo bueno porque es un preanuncio, ¿no? Uno se va acercando y la sombra viene anunciando. Y tú puedes leer Colosenses 2, 6, 7, 8. Colosenses 2, versos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. ¿Ya? Por tanto, tal como han recibido a Jesucristo nuestro Señor, así condúzcanse en Él, afirmando sus raíces y siendo edificados en Él, establecidos en la fe que han aprendido y abandonado, abundando en ella con acción de gracias. 8 no. 8 también. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, Así es. de acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales del mundo y no conforme al Cristo. Entonces todo aquello que esté desarraigado corresponde a enseñanza de hombres. Es el entorno que se extraña y nos juzga, que no conoce de las instrucciones y critica y nos dice come cerdo. ¿Por qué no quieres comer chancho? ¿Por qué no quieres comer sangre que es tan rica, que es tan buena? Igual se extraña que antes íbamos, por ejemplo, los domingos y ahora somos juzgados por guardar las fiestas de Yahweh y sus Shabbats, sus días de reposo. Y el verso 17 de Colosenses 2 dice que todo ello es sombra, es decir, es un preanuncio, es un embajador profético, porque toda sombra está ligada a un sujeto que la imite, que la proyecta, de lo que va a acontecer. Cuando regrese, entonces la sombra no tiene una connotación peyorativa, una connotación negativa, sino es un preanuncio, un anticipo. Y cuando regrese Yeshua, juzgará a los rebeldes que han estado comiendo cerdo o ratones o serpientes, etcétera, ignorando las instrucciones expresas de él que clasificó qué cosas eran alimentos y qué cosas no eran alimentos. Y no es que los hombres de otros tiempos tenían otro organismo o eran superhombres que podían comer de manera diferente o como nos alimentamos nosotros.
Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 66, en los versículos 15 al 18 respecto a los últimos días, tocante al regreso del Mesías. Isaías capítulo 66, en los versículos 15 al 18, ya estamos en los últimos 20 minutos. ¿Qué nos dice? A leer con atención. Esto va a darse en los días finales. ¿Qué tenemos? Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y su carro como torbellino para descargar el ardor de su ira y reprender con llama de fuego. Porque ¿Quién? Yahweh juzgará por medio de fuego y probará con él a toda carne. Serán muchos los muertos por Yahweh. 15 al 18. Los que se consagran y los que se purifican en los huertos, uno tras otro en el centro, que comen carne de cerdo, de reptiles y de ratones, juntos serán aniquilados, declara Yahweh. Pues yo sabré de sus acciones y de sus maquinaciones cuando haya venido para reunir a todas las naciones y lenguas. Haya venido Entonces, a naciones y lenguas que juzgarán a los que coman estas cosas. entonces vendrán y contemplarán mi gloria. Entonces está claro, cuando Él regrese, va a juzgar, como mi amigo, nuestro hermano acá también está apuntando, va a juzgar a pueblos, a lenguas sobre esto. No le va a juzgar al judío sobre esto, sino a pueblos y lenguas. Porque en realidad uno no es pecador porque coma. Uno es pecador, como decíamos al principio, uno come porque es pecador, porque desconoce la Escritura. Pero eso está referido a cosas que van a venir todavía, cuando Él retorne en gloria. Y esto le será demandado a pueblos y lenguas, no a judíos, a pueblos y lenguas. Fíjense lo que encontramos en Marcos, capítulo 7, en los versículos 14 al 23. Entonces, lo anterior que ha leído Mónica es todo aquello referido cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahí descubrirán quienes vivieron una mentira tocante a los alimentos. Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23. Otro más que se suele usar para romper la dirección de la enseñanza bíblica. Uno clásico es Marcos 7, 14 al 23. Convocando entonces Jesús a toda la multitud, les dijo: escúchenme todos y entiendan. Ninguna cosa hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar, sino lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, entienda. Entrando según Jesús en la casa, apartado de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esa parábola, y él les respondió: de modo que también ustedes son lentos de entendimiento, ¿no comprenden que nada de lo que de fuera entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. Acércate por acá. Todo lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres provienen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio, la codicia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo envidioso, la blasfemia, la vanagloria y la insensatez. Todas estas maldades provienen de adentro y contaminan al hombre. Entonces estamos viendo nosotros en este pasaje que todos los alimentos autorizados son limpios, no van a la mente, van al estómago. Por tanto, ningún alimento nos puede hacer impuros en la mente. ¿Cuál era el contexto? Vayamos el contexto para no tijeretear las escrituras, extrayéndolas inapropiadamente y levantando una doctrina equivocada. El contexto está en el mismo pasaje, en Marcos capítulo 7, 1 al 5. Vayamos a Marcos capítulo 7, en los versículos 1 al 5. Y te diriges mejor aquí. Ok, ya. ¿Qué dice?
del 1 al 5. Sí, Marcos, mismo pasaje, capítulo. Estando reunidos con él los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, al ver que algunos de sus discípulos comían el pan sin lavarse las manos, Ese es el problema. se quejaban Comían de el ellos, pan sin lavarse las manos. porque todos los judíos y los fariseos no comen sino se lavan las manos Ahí está. cuidadosamente, porque observan la tradición de los ancianos, y las cosas del mercado no las comen, a menos a que las laven, y muchas otras cosas hay que han aceptado para observarlas, como el lavamiento de los vasos y de las Ajá, ollas, ya. los utensilios de bronce y los lechos. Entonces los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, Tradición de los ancianos. sino que comen pan sin lavarse las manos? Entonces, este era el problema. El problema era no haber cumplido un ritual de hombres. No era porque se estaban comiendo un chancho o un animal impuro. Porque si no le hubieran dicho, estás comiendo un cerdo, estás comiendo rata, estás comiendo serpiente. No era ese el problema, sino por la gravedad de ese hecho que si se hubiese producido, se le hubiera ido encima de ese detalle. Y era con respecto a una tradición. Yeshua les dice, lo que sí contamina al hombre es aquello que por practicar e imponer entra en colisión con las Santas Escrituras. De eso está hablando el maestro, de esa colisión de tradición de hombres frente a lo que dice la Escritura. Entonces vamos cerrando con otro clásico más. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 al 28, que habla de coman de todo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 al 28, mientras va buscando. ¿Sí lo tienes? Recordemos nosotros que en Israel jamás se colocó en la perchera de las carnicerías, serpientes, ratas, cerdos, jamás. Entonces tenemos que ubicarnos en la realidad histórica para no estar levantando otros paisajes que no corresponden. Vayamos 1 Corintios capítulo 10, versos 25 al 28. Todas las cosas que vendan en la carnicería, cómanlas sin indagar nada por razones de conciencia, porque de Yahweh es la tierra en su plenitud. Y si algún pagano les invita y ustedes quieren asistir, coman de todo lo que les ponga enfrente, sin indagar nada por razones de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, de lo que son no alimentos, lo coman, por causa del que les dijo y por razones de conciencia. Y primero, ¿sí? 28. Y 1 Corintios mismo 10, ahora el 14 y 15, ¿qué dice? 14 y 15. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. ¿Por qué dice? Porque está diciendo que habían carnes sacrificadas a los ídolos. Huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sabias. 14 y 15. Juzguen ustedes lo que digo. 18. 10. 18. Sí. Consideren a Israel que está en la carne, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Y finalmente el 20, 1 Corintios 10, 20. Sino que lo que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos. Entonces las cosas están claras. En principio, en las carnicerías de Israel no se vendían, como decía, chanchos colgados. Ni siquiera en el día de hoy podría, si alguien pretendiera abrir una carnicería en Israel con ratones, serpientes, dice, comamos de todo. Ese puesto no duraría ni 2 minutos, se lo tirarían abajo. El solo interpretar ello de tal manera es violatorio a todas las instrucciones de la Torá y a un criterio básico elemental de conocer el entorno, conocer la historia, conocer los hechos. Si vamos a estar leyendo, retrocedamos un poco, entendamos de dónde viene.
Era costumbre en el paganismo ofrecer en las carnicerías animales que habían sido ofrecidas a prácticas idolátricas. Ejemplo en Lima, cuando se hace corrida de toros en honor al Señor de los Milagros. Entonces, ¿tú has sido creo que torero? ¿No? Sí, Entonces, tú has ido a corrida de toros para el coro ha corrido, te ha perseguido a ti. Pues es diferente. Así es. Entonces, es no una ilustración que es sacada en procesión. Si uno en este tiempo se entera que de los animales permitidos, kosher o santificados, animales limpios, apartados, que dicho animal fue ofrecido a dioses, entonces nosotros, a pesar que es un alimento, no lo comemos. Pero si no había forma de enterarnos, y vamos nosotros a Wong, a Toto, y esto no es un cherry, simplemente estamos nombrando tiendas, y no hay forma de saberlo, lo podemos consumir en un acto de conciencia limpia. Finalmente, la visión que tuvo Pedro de Hechos 10, 9 al 17, ¿no? Donde se baja, nos acordamos, se baja una sábana sujeta por los 4 ángulos de la sábana, que representan los 4 puntos cardinales. El término gentil tiene que ver, si uno va al hebreo, pone goyim, gentiles, se va a encontrar que habla de extranjeros, manada, animales. Por eso que la visión de Pedro que tiene está hablando con respecto a gentiles. No le está diciendo que se coma un chicharrón o que haga un sándwich de rata. No le está diciendo eso, sino que le está diciendo acerca de gentiles. Entonces entonces viene esa expresión, mate y come. Ya estamos acabando, faltan 3 minutos. Estamos en las conclusiones. Pedro estaba interesado en saber qué significa la visión, porque sabía Pedro que ahí había un mensaje. También es importante destacar la declaración de Pedro: yo nunca he comido nada profano, ni impuro, ni estando con Jesús. Fíjate, eso es Nuevo Testamento. Nunca he comido nada impuro. Pedro hablaba en lo natural y la voz de la visión en términos espirituales. Estaba Pedro en un pensar natural y la visión hablaba en forma espiritual. Había un cortocircuito. Jamás Pedro pensó, creo que me están autorizando a matar y comer un chancho. Ni por un segundo lo pensó. Antes había sido lleno del Espíritu Santo. Veamos el significado. La misma Escritura nos dice qué cosa significa esto. Hechos 10, 19 al 20. Con esto cerramos prácticamente. Tienes Hechos 10, en los versículos 19 al 20. Dice, mientras Simón meditaba en la visión, Meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, te buscan 3 hombres, levántate, pues, desciende y ve con ellos sin vacilar, porque yo los he mandado. ya, y luego 28 a 35 del mismo capítulo. Y les dijo, ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. A Dios me ha mostrado, vamos entendiendo la visión, que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Ajá. Por esta causa vine con gusto a enviar ustedes por mí, pero ahora les pregunto, ¿por qué han enviado por mí? La sábana fue bajada 3 veces. ¿Cuántos hombres vinieron? 3. A la luz de las Escrituras, la visión significaba que Yahweh puede limpiar a gentiles. No tiene problemas. ¿Para qué? Para que se puedan integrar a su pueblo. Es una invitación cursada para ser bautizados también en el nombre de Yeshua, a los que han recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como entendimiento para la palabra del Eterno. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a lo que es santidad en la mesa. Esperamos poder contar con vuestra presencia, así Yahweh lo permite, en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom para todos ustedes, desde La Molina.